Amigos, hello, espero que todos estén súper bien. Esto es el Dream Lab y yo soy Caro Gómez, su host. Amigos, bueno, qué felicidad verlos en el cuarto capítulo de esta tercera temporada llamada If Lost, Return to Tu Niño Interior, que ya saben que estamos hablando de todo el tema de la creatividad y de cómo volver a tu niño interior puede ser de las fuentes más inagotables de ideas que existen, tanto si te dedicas a un oficio creativo como si no. Entonces ya saben pues que estamos como en ese mood. Si no han escuchado los otros 3 capítulos pasados, vayan y escúchenlos porque de verdad que tienen un montón de información valiosa que sé que les va a servir un montón para lo que sea que ustedes hagan. Entonces, bueno amigos, ya ahora sí, entrando en materia con nuestra invitada de hoy, les cuento un poquito. Esta invitada, yo siento que todo el que sabe que ella existe, o sea, si no la conoce de antes, es por TikTok, por una sección de ella que se hizo súper viral, que se llama Joyitas del Centro de Medellín. Yo por ahí supe que esta persona existía. Obviamente los videos, siento que el que no lo haya visto literal no está en TikTok, publicaba lugares súper bacanos. Y para el que vive en Medellín sabe que el centro tiene su encanto. Entonces uno sí decía como, ve, qué bacano tener este lugar en cuenta para ir alguna vez. Y ya después me di cuenta que ella creaba pues como otro tipo de contenido. Ya después dentro del proyecto en el que estaba yo de las del brunch, tuve la oportunidad de conocerla en persona. Ella estuvo en un evento que hice con Pau y ahora pues ya también veo que crea contenido en Instagram. Me gusta mucho como su trabajo, como veo que ha crecido como creadora de contenido y como más cosas que ahorita seguramente nos va a contar. Y nada, me alegra mucho entonces que hoy también ustedes puedan escucharla. Entonces, sin más preámbulos, aquí se las presento. Sofi, bienvenida. Ay, no, me encanta. Gracias, Caro, por este espacio y esa introducción. Me pucha, ya, qué honor estar acá. Ay, amo, gracias a ti por aceptar la invitación, Sofi. También estoy muy feliz. Bueno, Sofi, entonces, para iniciar, todos los capítulos siempre los iniciamos con una pregunta introductoria. Entonces, primero iniciemos por ahí. Okay. ¿Tú crees que con lo que haces hoy en día honras a tu niña interior? Sí, o sea, todo se conecta con una historia muy atrás. Empezamos a contar la historia normal. No, Okay. obviamente. Entonces primero preséntate, cuéntanos Okay. tú desde tu Sí. perspectiva, quién eres, qué haces. Bueno, pues soy Sofi, tengo 26 años, siempre se me olvida cuántos años es que tengo. Yo soy igual. Estudié psicología, pero pues como que la vida me fue llevando por otros rumbos, precisamente en esa búsqueda del niño interior. No sé si vamos a estar hablándolo acá. Hice una especialización, en estos días me graduó, de intervención creativa en la colegiatura. Entonces siento que es como la unión de la psicología y la creatividad. Entonces la historia es que pues estudié psicología, pero siempre sentí el llamado creativo. Un día mi novio, pues con el que estoy en este momento, llevamos 5 años, entonces pues entró en el proceso de que como ver que yo estaba como en esa búsqueda de ser más creativa. Pues no, de ser más creativa, no, siento que siempre fui creativa, pero como que estaba conectando con esa llama interior de haz algo con tu creatividad, que la creatividad no sea solo algo que haces como hobby de vez en cuando, sino que ya quiero que sea como de lo que vivo. Entonces mi novio vio eso y me dijo como, ¿qué quieres? Y un día en un cumpleaños me regaló un bono que decía como, te voy a enseñar a usar Illustrator, eres diseñador. Ay. Entonces como que eso fue el inicio de todo, como empezar a entender un poco esa herramienta, porque él veía que era más enfocado al diseño, pues yo hacía cosas en Canva y eso. El caso es que bueno, ya él me enseñó, yo me sentí súper conectada y ya dejé de ejercer la psicología y me fui para el mundo creativo. O sea, eso es como el súper resumen. El punto para llegar a eso es que de pronto siendo psicóloga no lo estaba honrando tanto a mi niña interior. Porque cuando escogí la carrera lo escogí como, estás en 11 y tienes que escoger carrera, o sea, ya. Y no sabía mucho del mundo creativo. Y ya cuando me pasé, pues como, no me pasé, o sea, como que encontré la unión de la creatividad y la psicología, ya sí fue como, ya, o sea, aquí era, lo estás honrando, estás feliz. Me siento muy conectada cuando trabajo precisamente con eso, con la niña interior. Entonces creo que definitivamente sí la estoy honrando. Me encanta. Entonces, ahora que dices que estudiaste psicología, yo he visto que tú te defines a ti misma como psicóloga creativa. Cuéntame entonces ahora ya en la práctica cómo es eso de psicóloga creativa. Bueno, eso estuvo difícil, porque primero creo que fue una lucha contra como la academia de ser psicóloga, tiene que ser la gente que pues va a terapia, solamente es eso. Porque además cuando yo estaba en la universidad hice un trabajo de mindfulness, en ese tiempo eso no se hablaba tanto, o sea, era como
pues para psicología, o sea, como eso no va, eso no es una rama legal de la psicología. O sea, la psicología era muy, pues muy científica. Ajá, exacto, y no se abría como al campo más creativo de explorar otras cosas. Entonces, desde la universidad siento que me cortaron mucho porque no había nadie, ningún profesor que hablara de mindfulness, o sea, todo era como, es así y ya. Entonces siento que eso corta mucho. Sí. Igual lo hice, pero siento que no exploré como tan bien si hubiera tenido, digamos, un asesor que me hubiera dicho como un enfoque diferente, que se hubiera abierto al cambio. Uh-huh. El caso es que, bueno, entonces peleé mucho con eso, o sea, como que yo no quiero la psicología científica, o sea, no me siento conectada con eso. Entonces me alejé, trabajé como todo en el mundo creativo de community manager, todo el manejo de redes, pero no lo conectaba nunca con psicología. Hasta que un día, no sé, la gente me seguía preguntando como que me veía de referente como en términos de psicología, pues de términos emocionales, y eran como preguntando muchas cosas y yo siempre lo terminaba conectando con el arte terapia o cosas como muy, como dibuja, y en mi caso personal también, o sea, cuando yo no me siento bien, yo pues hago arte, o sea, como que hago, no sé, cerámica, cualquier cosa, o sea, hago muchas cosas. Pero entonces siempre conectaba como eso. Empecé a pensar también en terapia, como que el mundo occidental nos dice que solamente podemos ser una cosa. O sea, tú solamente puedes ser doctora, pero no. O sea, también podemos ser doctora y, no sé, profesora artística. O sea, no hay que ser solamente una cosa. Entonces, eso en terapia lo trabajé mucho, porque yo llegué con una crisis a terapia y le dije a mi psicóloga como que yo no quiero dejar del todo la psicología, o sea, sentía que la estaba dejando. Y ella me dijo eso. Entonces desde eso dije, yo sigo haciendo psicología, yo cuando trabajo con marcas sigo buscando la conexión emocional de la gente con la marca, o sea, sigo muy, obviamente yo no puedo sacar la psicología y ponerla acá, o sea, yo ya hace parte de mí. Y desde eso, dije, no, pues soy psicóloga creativa, la especialización la enfoqué mucho en cómo la creatividad nos ayudaba a trabajar nuestro bienestar desde el ser y para el hacer, o sea, mientras tú haces algo creativo, también estás trabajando en tu ser. Uh-huh. Entonces, nada, siento que así lo uno. Así fue como una lucha primero, pero ya soy como, no tienes que ser solo una cosa, puedes ser las dos al mismo tiempo, y con eso ya me siento súper bien. Me encanta lo que tú hablas de ser multifacéticas, porque precisamente lo que tú dices, cuando uno sale del colegio, uno no sabe qué estudiar porque uno tiene la presión de que lo que le escoja, pues lo que escoja le tiene que gustar y uno tiene que hacer eso por el resto de la vida. Uno no piensa en que hay muchas posibilidades más allá en las que tú tal vez encuentres otra cosa que te guste y otras cosas a partir de las cuales tú puedas construir una carrera. Pero exacto. Entonces me llama mucho la atención que también dices, o sea, que no, cuando yo trabajo con las marcas, creando contenido en redes, y además yo que les hablaba de la sección pues viral en TikTok de Sofi, entonces ahora veo que tú realmente eres muy multifacética, o sea, esa es la parte psicóloga creativa y de bienestar. ¿Cómo trabajas eso ahora con la creación de contenido en las redes sociales? Bueno, eso también había sido un lío antes, como que tienes que enfocarte en una sola cosa, no puedes hacer tantas cosas a la vez. Pero yo disfruto todo eso, o sea, como que, y si encuentro el punto en la creatividad, o sea, siento que todo está unido en la creatividad. Ok. Con la creación de contenido, yo no sé, siento que yo llevaba como toda mi vida desde que tengo celular intentando crear contenido. Cuando fui psicóloga de ejercicio, manejaba mis redes, pues y mis pacientes llegaban ya por redes, pero yo no sabía nada de redes, o sea, yo no había Era muy estudiado, empírico. Sí, pero entonces, bueno, ya cuando empecé a crear contenido del centro, fue súper charro porque yo no dije, ¿cómo voy a crear contenido? No. Yo me fui a vivir al centro un tiempo, hice un video de una marca de pizza, y pues fue como, lo voy a hacer auténticamente. Yo ni siquiera le puse parte 1, o sea, yo simplemente fue como, va a grabar pues joyitas del centro, no sé por qué se me ocurrió ese nombre, estaba recién pasado, o sea, literal, el día que me pasé fui y visité la pizzería. Sí. Y grabé, lo subí, y eso se viralizó. Y yo como, intenté toda mi vida y se viralizó con esto. Yo siempre, pues me ha gustado mucho el centro, pero yo nunca pensé que ese fuera el foco de mi contenido, o sea, no, la verdad, o sea, honestamente, y siempre lo digo porque la gente muchas veces dice que solamente pues me conoce por joyitas del centro y piensa que solamente hago eso, pero luego ve que no, pues que yo hago muchas otras cosas. Entonces, nada, pues con las marcas, luego de que pues ya me salí de la psicología, empecé también a ser independiente
intenté ser independiente como 500 veces, pero nunca funcionaba, hasta que ya sí lo logré. Todo se trata de orden, literal, y de perseverancia también. Entonces, ya con las marcas, era un tema muy charro porque decir como que era psicóloga, yo decía, es una barrera, la gente va a decir que si no estudio algo con comunicación, que no. Pero luego empecé a entender que yo como ya hacía la unión, tenía también que creérmela yo. O sea, como que mi plus es que soy psicóloga. Eso es tu oferta de valor. Ajá. Entonces la gente lo empezó a notar, yo lo empecé a notar, las marcas lo empezaron a notar y ya siento que lo fusiono. Ahora estoy en el punto en que quiero que la gente, mi comunidad como en redes, que también lo vea. O sea, que yo no soy solo joyita del centro, sino que soy muchas otras cosas y que está bien, porque siento que muchas personas se sienten identificadas con que no son solo una cosa, o sea, y más cuando alguien está explorando mucho su creatividad, siento que explora muchas cosas, no se queda solo en una. Entonces, nada, es eso. Me encanta, me encanta. Entonces, ahora cuéntame, ya sabiendo un poquito más de tu recorrido laboral, tú tienes un proyecto que se llama 21 Gramos Lab, o no sé si es 21, sí. ¿Cómo se llama? 21. ¿Cómo nació ese proyecto? ¿Cuál es su propósito? Y sí, ¿cómo se enlaza con lo que tú haces ahora? Bueno, 21 salió de la especialización. O sea, la especialización es mucho, sin hacer publicidad, de trabajar primero en el ser. O sea, tú vas a descubrir tu historia, tu niño interior precisamente, y en una clase nos ponían, en una materia más que todo, nos ponían a buscar mucho porque nos gustaba tanto ese tema creativo. Entonces nos ponían a hacer incluso maquetas de momentos de nuestra niñez, y yo empecé a pensar, pucha, ¿de dónde viene esta necesidad de crear? Y en una clase nos pusieron a escribir toda la historia, todo. Y empecé a notar que yo desde chiquitica, yo te conté que quería ser actriz o cantante. O sea, más que todo estaba en recuerdo como de que mi mamá estaba, no sé, limpiando algo y yo era detrás de ella todo el tiempo contándole qué quería hacer cuando era grande y todo estaba relacionado con el mundo creativo. Entonces como que en la especialización nos volvieron mucho a esos momentos, como de conectar con ese niño. Y yo dije, no, pues por aquí es, o sea, lo mío definitivamente sí es la creatividad. Y conecto mucho con lo que te decía ahora, de que yo cuando creo, o sea, mi salud mental se ve súper beneficiada, o sea, como que mi mente se calma, o sea, logro conectar. Entonces 21, se llama 21 porque hay un científico que midió los cuerpos antes de morir y se dio cuenta, y luego cuando se murieron, se dio cuenta que perdían exactamente 21 gramos, aparte de los líquidos normales que uno pierde, pues. 21 gramos y no se sabe cómo de qué son esos 21 gramos. Entonces dicen que es el peso del alma. ¿Qué es eso tan loco? Oh, wow, amo. Sí, entonces, pues obviamente no creo que lo haya hecho con miles de personas para comprobar su hipótesis, pero pues tiene sentido, o sea. El caso es que yo me sentí conectada con eso y dije, pues se va a llamar 21 gramos. En la especialización nos decían como, puedes crear marca o simplemente puedes hacer un proyecto escrito. Yo dije, pues me gusta eso, porque además quiero que la gente como que vea todo el potencial que tiene la creatividad, porque muchos decimos o decíamos que no somos creativos, y con 21 yo quiero precisamente que la gente se dé cuenta que sí es creativa, que todos somos creativos por naturaleza y que pues a través del arte podemos sanar pues trabajar muchas cosas de nuestro ser, pero también de nuestro hacer. O sea, digamos, si tú eres un profesional en lo que sea que no sea creativo, pero exploras tu creatividad y conectas con esa, no solamente el arte, sino con crear en general, también te va a ayudar en tu quehacer profesional. Entonces es como que la creatividad nos ayuda a crear sociedad, a transformarnos a nosotros. Entonces eso es 21, como experiencias para trabajar la creatividad y que pues tanto trabajo en mí como trabajo en la sociedad, pues influyo en la sociedad. Me encanta porque estás tocando un tema súper clave del cual me gustaría que hablemos, pero antes de pasar ya completamente a ese tema, quisiera preguntarte en cuanto a lo, no sé si decirle administrativo, porque pues ya elegí como profesional o laboral. Yo siento que existe la concepción de que de los negocios creativos no se vive, porque es como con la persona que quiere estudiar, no sé, artes plásticas, pero ¿cómo vas a vivir de artes plásticas o lo que sea? ¿A ti cómo te va en la parte de la administración del negocio? Ahora que dices que lograste ser una persona independiente, ¿cómo lo manejas tú como trabajadora independiente creativa? Uy, no, eso es muy difícil porque, bueno, no. O sea, es que sí es difícil, pero en términos personales, o sea, siento que
yo tenía una relación con el dinero súper pelle. O sea, como que hasta que no me senté y dije, hasta que viví sola y dije, no, tienes que organizarte. E independiente hay que pagar seguridad social, o sea, hay que pagar 500.000 cosas. Entonces, yo creo que me pregunté mucho si yo era realmente lo que yo quería y por qué no me gustaba trabajar como en empresa, pues, o si no ser independiente. Entonces, yo siempre, a mí nunca me ha gustado como, pues, sí, tener jefes, no. O sea, a mí me gusta es manejar mi tiempo. ¡Vamos por dos! Entonces yo dije, no, definitivamente no. O sea, ya intenté mucho tiempo con empresas y no. Entonces dije, pues si lo quieres, hay que organizarte. Primero, bueno, busqué marcas, obviamente. Otras marcas llegaron a mí. Y cuando empecé a ver como que podía mantenerme en, pues, económicamente, mínimamente, con lo mínimo, ya me estabilicé, organicé mis finanzas. Una amiga me sentó y me dijo, esto es lo que te gastas. Yo ya había vivido muchas veces el tema de que alguien me mostrara cómo organizarme financieramente, pero creo que lo uní con qué es lo que realmente quieres en este momento de tu vida. O sea, si tú quieres ser independiente y lo has intentado tantos años, ¿cómo lo vas a organizar y hacerlo real? O sea, porque muchas veces nos quedamos en el imaginario de que quiero hacerlo, pero hay que hacer algo para eso. Entonces mi amiga me enseñó eso, a organizarlo, y ya me lo habían enseñado muchas veces, pero yo dije, ya, con esto, esta vez sí lo voy a hacer, lo organicé. Y cuando pagué, por ejemplo, la primera seguridad social, porque además yo estuve mucho tiempo sin seguridad social, o sea, Ok. también tuve que aguantar mucho, que eso es un error, que creo que si como independiente quieres como, pues obviamente hay que pagar la seguridad desde el principio, o sea, como la salud, y no eres beneficiario porque ya crecimos. Entonces, desde el principio como organizar, porque eso es algo costoso, entonces como por lo menos que te dé para cubrir eso, porque yo me quedé mucho tiempo sin la seguridad. Entonces, me organicé y ya pude pagar la primera seguridad social y yo dije, todo es cuestión de organizarme. O sea, si ya pagué la primera seguridad social, ya me tengo que ir. Obviamente cada que la pago es como que, porque... Sí. Sí, pero digo, no, no importa. Tengo otros beneficios. Puedo organizar mi tiempo, puedo disfrutar el tiempo como yo quiera. O sea, lo valoro demasiado la independencia. Pero primero tuve que incomodarme con tener que hay cosas que hay que pagar. Aguantar un poquito y nada, recordar siempre el propósito creo que es lo que más me ha ayudado, o sea, como, ¿por qué quieres hacer esto? Eso es lo que me mantiene, como cuando pago seguridad social digo, ay, qué presa, o a veces cuando, pues sí, a veces como que quisiera tener me dan arranques, como que quiero ser parte de una empresa, pero luego digo, no, o sea, ¿qué quieres realmente? Y conecto como que con lo que siento cuando disfruto de mi tiempo, o sea, cuando estoy tranquila, sí, es como eso. Entonces, para ti lo que hizo la diferencia, se puede decir, fue el organizarte económicamente, Sí. pues en la parte de las finanzas. Ahí sí fue como el... Sí, porque muchas veces lo que aporta la empresa como tal es esa estabilidad. O sea, como que, pues, o bueno, a mí lo que me gusta de una empresa es que te va a llegar prima, te va a llegar todo. Claro. Independiente no te llega prima, pues a pesar de que tú saques tu prima de tu sueldo, maravilloso. Pero uno, pues, se demora para poder sacar como eso. Pues yo no me he podido pagar mi primera prima. Pero entonces la estabilidad que da una empresa yo creo que es lo que uno siempre quiere, pero cuando logras esa estabilidad económica tú, y no solo económica, mental, porque cuando uno trabaja también independiente siento que tiene más estabilidad mental. Trabaja mucho, bajo mucho estrés, pero pues no sé, siento que se las oye más. Y es como por lo de uno. Total. Igual yo siento que son unas por otras porque el hecho de tú también ser independiente, uno se las oye más, pero siento que está más la presión de si yo la cago, me quedo en la calle. Sí. Ay, eso es muy preocupante, eso es muy estresante. Sí, 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 total, total. Pero total, unas por otras. Hay cosas que uno sacrifica y otras que uno sí dice como, bueno, si esto es lo que yo quiero, tal cual lo que tú dices. Exacto. Pues es por eso mucho la pregunta de qué quiero, o sea, preguntarte todo el tiempo qué quiero, para dónde, si soy capaz de sostener esto en el tiempo. Puede que yo mañana diga, ay no, ya no quiero ser independiente, me aburrí, pero que yo diga que hasta el final lo intenté y viví la experiencia de ser independiente. Pero yo al principio me hice mucho la pregunta, ¿realmente eres capaz y quieres sostener ese estilo de vida de ser independiente? Ok. Y aquí estamos. Ya llevo como un año siendo independiente. Me encanta que lo hayas logrado. ¡Felicitaciones! Ese es el verdadero logro, sí. Ay, amo. Bueno, entonces ahora sí, a lo que te decía que tocas un tema muy importante y es el tema de la creatividad, entonces como dentro de las personas. Para empezar a hablar más concretamente de eso, dime tú cómo defines la creatividad y por qué es importante para las personas.
Es una pregunta muy difícil. ¿Qué es la creatividad? ¿Cómo la defines tú? Bueno, para mí es algo que todos tenemos. Todos somos creativos. Yo digo que somos criaturas creadoras por naturaleza. Criaturas creadoras, qué lindo. Entonces, para mí la creatividad es una capacidad que tenemos todos los seres humanos para crear. Y todos, yo creo que todos podemos crear de una u otra manera, para bien o para mal, pero podemos crear. Pues para mí la creatividad es para el bien. Pues sí, es como eso. ¿Y por qué es importante? Porque es importante que yo ejercite mi creatividad. Si, por ejemplo, yo me dedico a un oficio que yo no podría catalogar como creativo. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de mi hermana. Si mi hermana escucha esto, ya dirá, tendré la oreja roja. Sino que es que mi hermana somos las dos. Se supone que yo soy la hermana arcoíris y mi hermana es la hermana calculadora. Entonces ella es súper Excel, números, ella estudia ingeniería eléctrica y electrónica. Y ella pues tiene un cargo súper corporativo en el trabajo que ella tiene. Entonces ella hace poquito me decía, ay, Caro, necesito una idea para, eso como se dice, para monitorear los procesos de tal cosa en la empresa y no se me ocurre nada, ayúdame, tú que eres la creativa. Y yo pensaba, tú seguramente también eres creativa, simplemente te falta encontrar cómo. Pero por ejemplo, para esas personas que dicen como yo no soy artístico, entonces yo probablemente en mi trabajo no lo necesite ni haga uso de eso, porque para mí sí sería importante. Bueno, es por ejemplo eso de que todos nos decimos, mucha gente se dice, no soy creativo, porque piensan que la creatividad es algo relacionado solo con el arte, y no, o sea, la creatividad, por ejemplo, hay gente que encuentra creatividad en cocinar, pues eso no tiene nada que ver con arte, pues también cocinar puede ser es un arte, pues, pero si tú estás en tu casa cocinando, pues simplemente lo tomas como además una actividad relajante, ahí no estás haciendo nada, pues, de arte, pero sí creativo. Entonces, digamos, con tu hermana, o sea, en este caso necesita una idea, tu hermana todo el tiempo necesita crear. ¿Qué es lo que estudia ingeniería? ¿Qué? Ella estudia ingeniería eléctrica y electrónica. Bueno, digamos que tenga un cargo relacionado con principalmente resolver una necesidad. Y para uno resolver una necesidad necesita crear, pues para cumplir con esa necesidad. Entonces la creatividad no solo se ve como colores y pues no sé, cosas súper disparadas, sino que también puede ser, no sé, crear una fórmula que te ayude a resolver algo. O sea, la creatividad está muy relacionada con la resolución de problemas en la vida diaria. Entonces ella, pues en la vida diaria y en su trabajo, obviamente. Entonces en este caso aparece mucho el bloqueo de yo no soy creativa, mi hermana es la que sí es creativa, voy a ella porque ella es la que me ayuda, pero sí, en nuestro diario vivir incentivamos a través de diferentes actividades, no sé, incluso estar más presente, creo que ayuda mucho a conectar con nuevas ideas. Entonces aparece mucho el yo no soy creativo y ya eso bloquea mucho esa inspiración. Entonces cuando como cuidamos además nuestro lenguaje con ese tema y decimos como no he explorado lo suficiente mi creatividad, obviamente me enfoco en estimularla. Obviamente cuando llegue un problema como tengo que crear, como lo que ya tenía que crear, ya se me olvidó, va a ser más fácil enfrentarse a eso. Entonces creo que es algo que hay que estimular todo el tiempo y que definitivamente todos tenemos. Por ejemplo, no sé si esta pregunta te ayude porque hablaste de algo que literal era mi siguiente pregunta, porque este diario vivir y yo, aquí es, y es yo cómo puedo cultivar mi creatividad en la vida cotidiana, que sea como, ay no, entonces ¿será que me tengo que sentar a pintar mandalas? ¿O será que me tengo que sentar a escribir un cuento? ¿Cómo puedo yo cultivarla en mi vida cotidiana, tal cual? Por ejemplo, hay una actividad que es hoy voy a escoger tomarle fotos o simplemente observar cosas rosadas. Entonces vas caminando y, por ejemplo, ya cosas rosadas. Bueno, Caro tiene muchas cosas rosadas, pero no sé, amarillo, pues que es más específico. Entonces empezar a seleccionar cosas amarillas en tu día a día. Un día puedes hacer eso, otro día puedes, no sé, escoger o inventarte una historia con la aromática que te vas a tomar hoy. Pues es como cosas que ni siquiera tienes que hablar o hacer algo, simplemente pensar. Es como estimularlo. La creatividad también es un músculo que si la dejamos como apagando, ella va a seguir ahí, pero va a ser más difícil acudir a ella cuando necesitemos algo. O sea, por ejemplo, tu hermana, para ella debe ser un poco más difícil entonces acudir a cierto tipo de ideas, porque ella de pronto no lo ha estimulado tanto, pues no sé, pero por lo que me cuentas. Entonces lo que entiendo por lo que dices, siento que también se puede traducir en que la creatividad es tú tener perspectivas diferentes de algo que tú ves todos los días, pues como por ejemplo,
Sí, no sé, entonces, no sé si sea un ejemplo muy mundano, si hoy me lavo los dientes con la mano izquierda, pues Ajá, hacer puede cosas ser, sí, diferente. cotidianas que tú haces, pero de manera distinta que te permitan aprender otras cosas. O por ejemplo, si tú siempre utilizas tu pocillo blanco y dices como, ay, utilicemos hoy el pocillo amarillo, y tú tal vez estés tomando y digas como, ve, este pocillo tiene unas pinticas todas curiosas, como Exacto. esas cositas. Ajá, exacto. Y la creatividad nos ayuda también a salir de esa rutina precisamente. O sea, nos ayuda a todo el tiempo a estar conectando con estímulos nuevos. Algo que se llama, por ejemplo, la neuroplasticidad y la creatividad. Por ejemplo, si empiezas a ver, ay, la letra de esto. Bueno, eso como pues un ejemplo muy banal. Pero, por ejemplo, si empiezas a ver cómo está escrita la letra o otro día quieres aprender algo nuevo, esa neuroplasticidad es la que empieza ahí, nos ayuda con la creatividad. Y si por ejemplo tenemos un accidente, nos ayuda mucho esas actividades creativas a que el cerebro vuelva como a su estado normal más fácil después de un accidente, por ejemplo. Ay, ok. Entonces, llenar sopas de letras, que también la gente lo puede ver como, ay, qué bobada, pero no, todo eso ayuda a la neuroplasticidad y es una actividad creativa. Entonces, como que son actividades básicas, o sea, o pues no sé, empezar a formar una frase con esta que dice acá. Vibra con el propósito, o inventar una historia con vibra con el propósito, puede ser en nuestra mente. O sea, los estímulos creativos están en todas partes, sino que nosotros vamos tan en el automático, tan en la rutina, que los dejamos de ver y perdemos ese asombro de cuando éramos chiquitos también. O sea, como que antes, cuando éramos pequeños, todo era un mundo, todo era una historia, y ya por el trabajo, por la vida adulta, lo perdemos. Entonces, es volver a eso. ¿Tú crees que la rutina es enemiga de la creatividad? No, no, porque la rutina la necesitamos, o sea, nuestro diario vivir. Ujú. Yo creo que es meter en la rutina cosas que nos ayuden a conectar con la creatividad, con el presente, con lo enemigo. Creo que es hacer de la rutina pues como algo que ya nos apague o nos abrume. Simplemente es como meter algo que nos recuerde el porqué de esa rutina y que nos recuerde pues sí como lo divertido que puede ser la vida en la rutina. Eso, tal vez el enemigo es la monotonía que te puede Exacto. generar Ajá. el hecho de que tú no, pues si no sé, si es como no aprecies tu rutina o lo que tú hablabas de estar presente. Por ejemplo, en tu rutina tú te levantas todas las mañanas y te tomas un café viendo el amanecer. El amanecer nunca es igual, entonces tal vez Exacto. como que tú empezar a notar esas pequeñas cosas diferentes son las que mantengan tu rutina divertida, por llamarlo de alguna Exacto, manera. exacto. Y eso es lo que perdemos, lo que te decía, cuando somos pequeños. Nos levantamos y ya estamos pensando de una, me incluyo, cojo el celular y empiezo no estamos presentes, entonces nos perdemos el amanecer, que puede ser algo que ya nos ayude a estar con otra vibra en el día. Total, ay, amo, amo, qué emoción, me encanta. Bueno, Sofi, cuéntame entonces, con todo lo que has aprendido y lo que hemos hablado de creatividad, ¿tú tienes alguna metodología infalible para obtener nuevas ideas? ¿O cuáles son como tus mayores fuentes de inspiración a la hora de crear para tus marcas? O para, no sé si como psicóloga creativa tengas propiamente pacientes o para tus pacientes. Bueno, yo creo que últimamente me ayuda mucho la meditación. Creo que la meditación es como clave. Por ejemplo, hay días en que tengo que crear parrillas de contenido, pues digamos para 3 marcas. Entonces tener ideas de todo un mes para 3 marcas, eso es muy agotador. Pero creo que también reconocer el bloqueo creativo y la pausa es muy importante, porque si estamos bloqueados creativamente y justamente pues tenemos que crear un montón. Si seguimos, no, tengo que crear y me obligo a hacer las parrillas de contenido, esas parrillas probablemente no salgan tan bien. Si no hago una pausa, entonces si hago una pausa, tomo una respiración profunda, voy por un café, empiezo a mirar los pinticas del café, eso va a ayudar a que las ideas se refresquen. Si tengo más tiempo, salgo a caminar, o sea, como que no forzar el proceso creativo, creo que hace parte sí o sí de la metodología. Ya en términos digitales, por ejemplo, Pinterest, obviamente mi mejor amigo. Conocí en estos días una aplicación que se llama Cosmos, súper buena, como Pinterest, pero como diferente, más aesthetic. Wow, Es súper chévere. Por ejemplo, estaba viendo ese libro ilustrado y, por ejemplo, cosas así. Es que este spot siento que es súper inspirador. inspiradora, y sí lo Ajá, amo. entonces si uno por ejemplo está trabajando y en una parrilla súper larga, súper estresante y ve este espacio, por ejemplo tener tu espacio creativo súper bien
separado, no tenerlo, incluso si tenemos la oportunidad de tener un espacio creativo aparte del de trabajo, súper ganador. Y tener, por ejemplo, este tipo de cosas, libros ilustrados, cositas de colores, o sea, que nos recuerde como, sí, que como que es chévere la creatividad, como cosas así. Eso me sirve mucho. ¿Qué más me sirve? Yo creo que más que todo eso, hacer una pausa, organizarme cuando tengo como que crear, tener espacios de creación muy exhaustivos. Sí, es como eso. Yo creo que lo más importante es lo de la pausa. Ok. Porque es como saber parar, porque cuando estamos bloqueados, no forzar el proceso de crear. O sea, es como, no te tienes que tomar 3 horas para descansar, pero sí unas horas para respirar y para conectarte con lo que estás haciendo, la creatividad. Que pelle cuando se vuelve como estresante o yo cuando dije que quería vivir del mundo creativo pensaba mucho eso, no quiero que la creatividad pues de lo que vivo se vuelva como algo estresante, o sea, algo que tengo que hacer, no, o sea, yo quiero disfrutármelo. Y cuando soy consciente de que estoy trabajando y que lo estoy viendo como algo maluco, paro y digo, esto no es lo que yo quiero, o sea, esto no es la vida creativa que quiero llevar. Y ya, creo que todo se basa mucho en reconocer en qué punto creativo estás. Y eso que acabas de decir, siento que es muy común porque yo he escuchado a muchas personas, por ejemplo, con la ilustración, que ilustran por hobby, lo vuelven un trabajo y después dicen No. como, ya le cogí pereza porque ya es un trabajo, entonces ya tiene encima como la presión de tener deadlines, de que te tiene que Sí. quedar de X o Y forma. Entonces es súper chévere que tú conserves eso, que tú digas como a pesar de que esto es mi trabajo, tiene que seguir dándome, no sé, felicidad, bienestar. Es que hablaba con mi psicóloga, o sea, de quedarme en un trabajo que no quiero, que no estoy disfrutando, pues me hubiera quedado en la psicología tradicional, la verdad. O sea, si yo me pasé de trabajo, de profesión, era porque quería disfrutarme todo el proceso y quería, pues finalmente todos estamos buscando esa felicidad y esa comodidad en lo que hacemos. Pues tenemos el privilegio de hacerlo, porque pues también es un privilegio. Y ahorita dentro de las metodologías también hablabas de la meditación. Me llama mucho la atención y me parece muy chévere porque es como conectar la inspiración con el bienestar. ¿Crees que estas están directamente relacionadas? Sí, e incluso a veces es uno de los pilares de 21, o sea, como que, pero va de una historia personal. Cuando yo estoy en un estado, pues digamos, viviendo una experiencia ansiosa o cuando se me está costando tramitar algo y yo dibujo, mi mente se calma y ya después de eso quedo súper tranquila y quedo súper bien. Pues no súper bien porque digamos uno está pasando por un momento difícil, pero ayuda como que uno como conecta con el presente a través de la pintura, pues se va bajando. Y por ejemplo cuando pintamos, pues cuando hacemos alguna actividad creativa y estamos tan conectados, o sea, los que hacemos como cosas creativas a través del arte, sabemos que se siente como estar ahí, como cuando en la película, ¿cómo se llama? Soul. Sí. Llegaba a su momento flow, que él tocaba piano y sentía que su alma se elevaba y conectaba. Cuando logramos eso, digamos que es como otro tipo de meditación, que es la meditación activa, que pues nuestro cuerpo está presente y conectado con la actividad, pero pues biológicamente nuestro cerebro está con las mismas ondas que cuando está en la meditación normal, pues la tradicional, que uno se siente, Ok. respira. Es lo mismo para el cerebro que cuando estamos en una actividad creativa, pues una actividad que nos conecte con el presente. Entonces ese momento flow nos aporta mucho bienestar. Entonces siento que trato de conectar mucho la meditación activa y pasiva con la creatividad. Porque siento que en mi experiencia con la ansiedad más que todo, o cuando estoy simplemente triste, pues me ayuda como a bajar las revoluciones, a entender las cosas de otra manera, o escribir incluso también es una actividad creativa y mucha gente escribe en vez de dibujar. Creo que sí, o sea, la creatividad, si lo queremos enfocar a eso, nos da mucho bienestar. Me encanta, wow, me encanta, ¿verdad? Y yo, ¿qué te iba a decir? Ya pasando pues como al tema de las preguntas finales, ya con todo esto, pues si yo por ejemplo soy una persona que no tiene la creatividad como incorporada en su vida y yo estoy escuchando todos estos ejercicios, yo digo, bueno, por ejemplo yo tengo un negocio o un emprendimiento y a mí me gustaría mucho que este emprendimiento tal vez transmitiera como toda esta esencia al momento de yo crear algún producto o alguna campaña o algún concepto, ¿cómo puedo aplicarlo? O sea, uno puede, ¿cómo puede aplicar la creatividad a su negocio? Bueno, justamente es el tema que más me gusta. Yo creo que primero preguntar el propósito de la marca.
Yo creo que es muy importante preguntarse eso, el propósito de la marca y cómo lo puedo unir con mi propósito de vida. Pues llegado el caso que sea una marca, que yo sea pues la imagen o que yo quiera como impregnar mi esencia en la marca. Entonces, ¿cómo puedo impregnar lo que soy y mi propósito de vida con la marca? Porque muchas veces también los emprendedores pues o las marcas en general, siento que hacen un emprendimiento porque es lo que está funcionando. Ajá, pues como solo por fines económicos, tal vez. Ajá. Y llegan a un punto en que de pronto ya dicen como, pues sienten un vacío, y ese vacío precisamente es esa falta de propósito que no, pues, no miraste desde el principio. Entonces, si tienes un negocio, yo digo, primero pregúntate el propósito de tu marca, el propósito pues tuyo de vida, por qué sientes que conectan esos dos propósitos, y yo creo que desde que uno sea fiel a esa esencia de las dos del negocio y de uno buscar su punto de conexión, o sea, es como también mirar, si yo soy vegana y pues obviamente no voy a vender carnes, es como buscar cosas afines a mí. Cuando encuentro como esa conexión, la gente lo nota esa autenticidad y pues la gente se siente conectada con eso. Si digamos no tienes la estrategia supermasiva de redes, el voz a voz también va a funcionar, mantenerte coherente con el tiempo pues de si esta marca hace esto, en el tiempo también mantenerte en tus principios y valores pues como de la marca e impregnar eso en términos de diseño, o sea que yo creo que la coherencia es muy importante, o sea como que la coherencia de la marca conectada con el de la persona. Sí. Porque si digamos el Dream Lab, no sé, un propósito del Dream Lab, ¿cuál es? Inspirar y acompañar a las personas a cumplir sus sueños. Ajá, y digamos luego vemos a Caro hablando, pues no creyendo en los sueños de alguien, por ejemplo, como, ay no hagas eso, que vos haces sueño. ¡Qué cringe! Sí, o sea, uno va a decir como... Entonces, la coherencia es muy importante, tanto en Caro, que es la imagen del Dream Lab, como pues en la marca digital que vemos en Instagram. Entonces creo que bueno, eso es muy importante. Si quieres como encontrar tu propósito y alinearlo con la parte creativa de tu negocio, eso. Y obviamente empezar a explorar también cómo puedes llevar eso a lo gráfico. Creo que también es muy importante. Brutal. Sofi, ¿y si yo no sé cuál es mi propósito? Es una gran pregunta. Uy, eso es difícil. Yo creo que eso se logra. Primero, hay algo que se llama el Ikigai, que es como, pues bueno, toda esta teoría japonesa. Pues algo muy banal, pues muy rápido sería hacer el Ikigai. Pero si lo haces y te das cuenta, te preguntas el por qué, el para qué soy bueno, y sientes que se te dificulta encontrar eso. Yo creo que hacer muchas cosas y darte cuenta con qué te sientes más conectado. Hacer y también cuando estás siendo con otros, ver qué te hace feliz. Creo que también va para conectarlo con el ser. Y yo creo que es eso, hacer y conectar mucho con lo que sientes. Todo lo que hemos hablado está muy relacionado con estar presente y darte cuenta de qué haces, qué te gusta, qué sientes. Y yo creo que hoy uno se va yendo. También no meter presión, o sea, no todos tenemos que encontrar nuestro propósito inmediatamente. Pues hay unos que los vamos descubriendo con el tiempo. O sea, yo, digamos, en un momento pude pensar que mi propósito era la psicología, pero no, pues luego explorando, haciendo, en ayuda con otras personas, me di cuenta de que era otra cosa. Y creo que incluso todavía no lo he encontrado como mi fin, no. Creo que ahí estoy, pero en este momento mi propósito es 21 gramos y crear a través de lo que estoy creando, pero puede que en 10 años hablemos y sea otro. Entonces creo que también es no forzar eso. De igual forma es muy lindo eso en cuanto a disfrutarse el proceso, porque tal vez, si tú en algún momento pensaste que la psicología podía ser tu propósito, tal vez no fue propiamente la psicología, pero tú tomaste herramientas de la psicología que ahora te sirven para llenar el propósito que tienes en este momento. Y según lo que decías, yo aporto el sujeto de esta temporada, que es la parte del niño interior, porque siento que para mí fue fundamental, y es que yo siempre digo que cuando tú eras niño, tú no tenías prejuicios, entonces tú, por ejemplo, si querías, no sé, inventarte un cuento de un elefante que iba a la nieve o lo que fuera, tú no te empezabas a juzgar, a decir, ay, pero es que los elefantes no van a la nieve, ¿no? Tú simplemente lo hacías. Entonces, si tú haces como esa búsqueda hacia atrás y tú dices como yo qué hacía cuando no tenía presión encima de que tenía que funcionar o cuando no sentía que la gente me juzgaba, yo digo, ay, a mí me gustaba mucho tomar fotos y yo lo dejé porque sentí que no era bueno en eso, y ya cuando uno empieza a retomar otra vez con eso, siento que se puede ir también muy derecho.
Eso es muy importante porque los pues como las historias que nos contamos a nosotros mismos bloquean mucho la creatividad. O sea, lo que tú dices, uno le da miedo y dice, ay, pero la gente, veo mucho cuando la gente quiere crear contenido. O sea, como que a la gente le da pena o pues piensa obviamente en el que dirán los demás. Total. Uno chiquito no le importaba, o sea, simplemente lo hacía y ya. Entonces como intentar soltar ese miedo al que dirán y ser fiel a lo que quería hacer cuando era chiquito también, o sea, como recordar siempre, volver a esa niña interior y recordarte. Con la psicóloga, ya para terminar, hablaba mucho de que ya nos tenemos que maternar a nosotros mismos, o sea, los papás siguen siendo los papás, o sea, los amamos, pero ya cuando crecemos ya toca como y recordar siempre tu niña interior a tu lado, que ahí va y ser fiel a lo que puede que ya no sea lo mismo lo que quiere mi niña de 10 años a lo que quiere mi mujer de 26, o sea, pero siempre tengo como lo que tú dices, ese ser niño a mi lado, o sea, lo recuerdo, lo pienso y soy con ella. Tal vez ahorita ya no quieras ser cantante, pero tú te acuerdas de... Yo tal vez porque quería ser cantante, no sé, porque quería alzar mi voz para que los otros me escucharan y tal vez ahora tú haces eso por medio de la psicología creativa. Entonces es muy lindo como todo se conecta. Me encanta. Sí, me encanta. Volver a eso es súper lindo. Listo, Sofía. Ahora, ahora sí como las últimas 3 preguntitas. La primera, si esta pues si quieres repetir alguno porque igual ya has dado varios, pero si tienes algunos tips creativos finales que les quieras dar a las personas que nos estén escuchando, si tal vez no están muy relacionadas con el tema, por el contrario. Yo creo que a mí lo que me ha servido, mi momento canónico fue escribir mi historia y darme cuenta de esos puntos importantes donde yo dije, pues quiero retomar esto, quiero hacer esto, o puntos que han estado mucho en común, o sea, como yo siempre he querido crear, pero bueno, entonces, ¿qué quieres hacer con eso? Entonces, básico, escribir tu historia, hacer una línea del tiempo, no sé, cómo ver momentos importantes de tu vida, a qué quisieras volver, a qué quisieras no volver. Creo que eso es un buen punto de inicio para empezar a preguntarte y hacer muchas cosas. Nunca lo había escuchado, gran ejercicio. Listo, ¿cuál es ese ritual o ancla al que tú recurres cuando te sientes desconectada de tu propósito o de algún proyecto? Yo creo que pintar o escribir lo que estoy sintiendo. Pues como crear algo con lo que estoy sintiendo, porque muchas veces no logro poner en palabras lo que estoy sintiendo o el bloqueo que estoy teniendo. Entonces cuando me siento ante una hoja o un cuaderno o lo que sea, dejo que simplemente fluya y cuando salgo de ese momento flow ya todo está con más claridad. Así lo desenredas. Sí, es como eso, el punto donde descargo todo y ya luego lo veo como desde afuera. Amo. Y ahora sí, la última. ¿Tienes algún libro, serie, película que quieras recomendar con el que uno pueda aprender de más de este tema? Rituales para una vida creativa para mí es Ese es el de... el que tiene una ilustración súper... El de Caro Chabate y... Anico, sí. Ese para mí es mi Biblia. No me lo he leído, no, es súper bueno. Amo. Y trae como ejercicios, entonces puedes ir escribiendo, o sea, es lo máximo. Uf, yo amo ese libro. Y bueno, El Camino del Artista, pues creo que todo el mundo lo recomienda, pero muy bueno también para rituales que tiene. ¿Tú te lo terminaste? Sí. Son tantos ejercicios, ¿en qué momento? ¡Wow! Pero, digamos, retomar los principales, la cita con el artista o escribir todos los días. Las páginas matutinas, ajá, tú exacto, las haces. Sí. De vez en cuando, trato. Pero ese escribir todos los días es difícil. Y la serie Midnight Gospel, muy buena. Es toda volada, ¿no? Yo me vi una vez un capítulo. Me encanta. ¿Y por qué la recomiendas? Siento que conecta mucho la creatividad con el ser. Pues y también me parece muy bien hecha. O sea, siento que es algo que no es común. O sea, esa serie, digo, ¿quién se sacó esto? O sea, además, ¿qué hicieron para llegar a esas visiones? Pero siento que si uno la ve con atención, no siento que sea una serie de fondo. O sea, esas que uno pone... Eso, no, para trabajar mientras tanto. No, siento que es algo que uno tiene que sacar, pues centrarse y sacar tiempo para vérsela. Listo. Siento que sí. Listo, brutal. Bueno, Sofi, algo final con lo que quieras cerrar este capítulo, algo más que quieras decir. No, pues relacionándolo con lo del niño interior, creo que para lograr ser adultos funcionales y felices es necesario, más que todo felices, es necesario volver a ese niño por más a veces doloroso que sea
y abrazarlo y permitirle ser en nuestra adultez, pues como jugar con él y que fluya a través de nuestra adultez. Darle un lugar a ese niño Ajá. en nuestro adulto. Exacto, es eso, qué lindo, sí, es eso. Amo. Bueno, Sofi, no, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, de verdad que me encantó tenerte aquí. Y nada, amigos, también me alegra mucho que ustedes hayan tenido la oportunidad hoy de escuchar a Sofi, de todo lo que tenía para compartirnos. Y nada, recuerden que esto es el Dream Lab y que yo soy Caro Gómez, su host. ¡Mua! Los amo. Me encanta. Adiós. Chao.